Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con algunos aspectos del sacerdocio. Esta mañana salía pues lo que estábamos hablando de Pedro y la autoridad y cómo el ejemplo que tenemos que dar. Y ahora me quiero parar comentando Mateo 10, 1-15, pues algunas cosas, aspectos diversos de nuestro ministerio sacerdotal que entroncan también con el misterio de Cristo. En concreto, lo que leemos ahora es la elección de los apóstoles y el envío, como lo cuenta Mateo. Habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Es bonito como entre hermanos, ¿verdad? Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el que le entregó. Y después, en concreto, también ya en este caso es San Marcos y San Lucas, nos hablan de qué les pide el Señor. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en ciudades de samaritanos, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad, el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad a los demonios. Gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente. Bueno, pues conocidísimo este texto. Vemos cómo en la preparación de sus apóstoles, la instrucción acerca de las tareas que tenían que desempeñar, el modo y el estilo. Primero los elige, como dice en otro texto, también los elige para estar con Él y para ir, o sea, para estar con el Señor y también para mandarles, Él les envía, pero los elige primero y después les va dando una formación, unas instrucciones acerca de qué tareas tenían que ir haciendo. Bueno, por eso tiene importancia también que a los apóstoles, piensa, ¿no?, les va dirigiendo, les va instruyendo el Señor y les va diciendo cómo tienen que hacer las cosas. Les manda muchas veces de 2 en 2. Eso es interesante también, pero en fin, no vamos tampoco a darle más vueltas a eso ahora, no es el tema. De 2 en 2. Y les manda, o sea, no va con ellos. Es decir, está presente, de alguna manera está cerca, pero no va con ellos. De alguna manera como para poner esa prueba también de qué pasará cuando Él falte. Sin la presencia física de Jesús deberían realizar una serie de tareas a las que estaban llamados y que van a desempeñar toda su vida. Todo el tiempo que Dios les dé, pues muchos de ellos hasta el martirio. ¿Qué tareas son esas? ¿Cuál es el estilo? Eso es lo que quería que viéramos ahora en nuestra oración esta mañana. ¿Qué tareas, Señor? Claro, evidentemente el abanico es muy amplio, el espectro es muy amplio. Si tú te pusieras a pensar ahora mismo qué tareas son las que estás encomendadas, no me refiero solamente a lo propio de tantas parroquias, que por situación actual prácticamente van sumándose. No te quitan, te ponen más, ¿verdad?
Eso es lo que suele pasar, ¿no? Te ponen más, ¿no? Pues, o iba a decir una canonjía, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero te ponen unas monjas para atender, un hospital para... Bien. ¿Qué tareas? Si te preguntaran, ¿qué haces? Y pues, la respuesta podría ser muchas cosas y muy variadas, ¿no? Bien. A lo mejor estás jubilado y no haces tantas cosas tan variadas, pero bueno, como sacerdote también seguro que haces muchas cosas aunque estés jubilado. ¿Qué haces? Le preguntaron a Benedicto XVI esto. Y dijo, el sacerdote se ocupa del ser mismo del hombre para acercarle a Dios. Por eso quería ir no tanto a lo base, a lo que realmente estás haciendo, que eso ya tú lo puedes pensar, sino al fondo. ¿Cuál es tu tarea? Se ocupa del ser mismo del hombre para acercarle a Dios. Esto realmente significa muchísimas cosas, es verdad. Esto se podría descomponer en tantas actividades de tareas, que realmente me gustaría preguntar al Señor cuáles son las primarias o las esenciales y cuáles son las secundarias, porque eso a veces nos puede. Porque es verdad que vivimos muchas veces, vivimos al minuto, vivimos a lo que tengo entre manos ahora, y a lo mejor es pues preparar una catequesis, pero dentro de 2 minutos es atender a un enfermo, o ir a lo que sea, o un tanatorio. ¿Cuáles son las tareas esenciales y cuáles son las secundarias? Es el momento ahora, creo que es un buen momento ahora para pensarlo y tenerlo claro en la mente, en el corazón. Porque la vida después va muy rápida. Un modo de responder a esa pregunta podría ser pensar, fijarnos ciertamente en lo que determina nuestro sacerdocio y nuestro ser sacerdotes diocesanos. Creo que el ser diocesanos, lo que llamamos la diocesanidad, se esclarece mucho también, no tanto a la luz de una espiritualidad, que de eso hemos dado muchas vueltas, muchas vueltas, yo creo que demasiadas. Pero bueno, han ido a veces, no tanto pienso a la luz de una espiritualidad, sino más bien pienso, en mi opinión, a la luz del trabajo del sacerdote. Sobre todo porque el sacerdocio ministerial es ministerial. Es decir, quiero aclararme, que lo quiero tener claro, que lo que más me importa es mi ministerio, ese que desempeño, más del modo que lo hago tal estilo, tal otro estilo, según mi espiritualidad, no, el ministerio, lo que desempeño. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que precisamente por eso la primera cosa que caracteriza es que a ningún cura, a ningún sacerdote se le ocurre poner una especie de cartel que ponga reservado el derecho de admisión. No, creo que me entendéis. No, todos los bautizados, todos sin excepción, son tarea. Es verdad que después yo puedo tener una espiritualidad o un modo de rezar o un modo de hacer las cosas bien, pero todos son tarea. No puedo, como... No, la palabra no es despreciar, creo que me entendéis, ¿no? Sino más bien es como limitarme a una. Bien, la segunda es también pensar que a mí lo que me corresponde es la edificación del pueblo de Dios a través de los bienes que Dios ha confiado a su Iglesia. Celebración de los sacramentos, predicación de la palabra,
ejercicio de la caridad, bienes universales para todos. Ejercicio de la palabra, predicación de la palabra, celebración de los sacramentos, ejercicio de la caridad. Mi tarea, para todos y sacramental. Esto va un poquito con lo que estábamos hablando esta mañana de la conversión pastoral, también, mi tarea. Y esto me puede ayudar también a poner un poquito de orden en mi cabeza. Si yo soy servidor de todos los carismas, estoy para todos. Y es razonable que yo me encuentre con personas de carismas muy diversos, que tienen el mismo derecho que otras que no tienen ningún carisma, para que yo pueda ayudarles. Y yo tengo que reforzar a cada uno su carisma propio. Ese que es del Opus Dei, el otro que está en el camino ecuatorial, el de allá que está en Chiele, en el Comunidad de Liberación, el otro que está metido en Maús, el otro que lleva... O el otro que no tiene ningún carisma, simplemente vive su vida con normal. Pero voy un poco a la esencia nuestra. ¿Qué tiene que vivir? ¿Cómo tengo que vivir yo esa jerarquía? Yo soy servidor de todos. Servidor de todos. Me viene a la cabeza pues aquello del Papa, ¿no? El siervo de los siervos de Dios. Nosotros no tenemos esa... Pero sí, servidor de todos. Servidor de todos. Me acordaba que perdona, me viene una bobada, ¿no? Pero de estas historias que cuentan de Juan 23, de San Juan 23, que una vez fue a ver un cura enfermo, él como papa, pero fue de incógnito a un hospital que llevaba unas monjas, y fue de incógnito, y cuando la portera se enteró de que era el papa se puso muy nerviosa y llamó rápidamente a la superiora y se presentó: Santo Padre, soy la superiora de las monjas del Espíritu Santo. Entonces el Papa dijo: vaya carrera ha hecho usted rápidamente, superiora del Espíritu Santo, yo soy solo el siervo de los siervos de Dios, le dijo el Papa, ¿no? Bueno, pues somos somos siervos de Dios, o sea, estamos para todos, para todos. Evidentemente también yo tengo después que saber discernir. De tal manera que en mi labor diocesana, en mi labor parroquial, en mi labor yo también tenga que llegar a todas las personas, quiero decir, de tal manera que no me centre solo en un aspecto, en fin, cada uno ahí lo puede ir viendo, ¿no? Pero, fijaros, orden, ¿no? Llegar a todos, saber dar a cada uno lo que necesita, y después, por supuesto, la propia vida espiritual mía. Tareas. La propia vida espiritual mía. El sacerdocio, ¿te acuerdas que decía aquel libro del Papa Juan Pablo II? El sacerdocio, don y tarea. Tarea. Es tarea mi propia vida espiritual. Tarea. De tal manera que el ejercicio de mi ministerio sea una consecuencia también natural de mi encuentro con el Señor. De encuentro con el Señor. Y abra mi corazón, como el de Cristo, para recibirlos a todos. De allá, de acá, con este pensamiento, con esta tarea, con este espíritu, con esta espiritualidad, a todos. Pero nace de mi corazón, abierto a todos. Creo que pensarlo así habla mucho también
da una luz muy grande, quiero decir, para saber cómo tengo que confiar, que ejercer, mejor dicho, el ministerio que me han confiado. No creo que sea tampoco una cuestión de que cuando llegas a una parroquia nuevo te sientas, cojas un folio y digas, a ver, tareas, porque las tareas van a ir viniendo. No se trata tanto como como te diría yo, como encajonarnos o decir, es verdad que hay que tener un orden, sino que tengas en el corazón clarísimo lo que tienes que hacer, cuál es tu tarea, cuál es mi tarea aquí. Ser sacerdote, santificarme a través de la tarea que el Señor me ha dado, por supuesto, hacerme santo yo, para eso estamos. Luego, habrá fecundidad o no, dependió de Dios, pero hacerme santo yo cuidando mi propia vida interior. Una vez le preguntaron a San José María en una tertulia, padre, para un director de la obra, una persona que ejerce una autoridad también, ¿cuál es su primera tarea? Y le dijo, tu propia santidad. Tu propia santidad. El director mismo. Tu propia santidad. Porque de ahí sacarás muchas cosas para los demás. Para ejercer la dirección espiritual, para ayudar a la gente en la formación, para tu propia santidad. Eso es lo principal. La propia santidad. Y después, en ese folio imaginario, pues tendré que ir poniendo cosas que la parroquia, el trabajo pastoral me va pidiendo. Y yo mismo me daré cuenta, precisamente, como consecuencia de mi propia lucha, qué es primero y qué es secundario, qué es esencial o qué puede esperar. Es verdad que al final llenaremos el folio de muchas cosas. La vida nos irá llenando ese folio de cantidad de pequeñas cosas. Pero todo eso estará como en una línea conductora, como unido por una gran tarea, mi santidad. Mi santidad. Y eso depende de mí, porque gracias a Dios, iba a decir, nosotros, precisamente por nuestra tarea, somos dueños de nuestra agenda. Bueno, salvo los vicarios parroquiales, que esos dependen del párroco, pero bueno, somos en principio dueños de nuestra agenda. Y ser dueño de una agenda significa que está en mis manos organizar mi tiempo. Pero organizar mi tiempo no es una tarea solamente logística, es una tarea del corazón. Hay que vencer perezas. Hay que vencer gustos. Hay que aceptar renuncias. Hay que hacer no solamente lo que el corazón me diga, sino lo que la cabeza me esté pidiendo en cada momento. Lo que razonablemente, porque es verdad que el día es lo que es y las horas son las que son. Y seguramente nos llegaremos al final del día y nos quedará mucha tarea por delante. Ser dueño de mi agenda significa no solamente organizar mi tiempo, sino mi corazón. Mi corazón. Soy consciente de lo que estoy haciendo no es solo una profesión, sino un apostolado. Si me olvido de que es un apostolado, me convierto en una especie de funcionario que voy haciendo cosas. Porque es verdad que muchas veces en ese orden que intentamos tener, en esa tarea, habrá cosas que saltarán. Y viviendo la justicia y la caridad, tendremos a veces que desencajar mi horario o mis tareas, porque hay cosas prioritarias. Hay cosas prioritarias. Incluso pensadlo, ¿no? Desde el punto de vista incluso, y empezame que esto es interesante, del sacerdote que no tiene tantas tareas o que está ingresado en un hospital o que tiene una jubilación porque no puede hacer tantas cosas o porque hay una limitación física. También tenemos una tarea. También tenemos una tarea.
También a ti, a mí, que podemos estar limitados físicamente o ingresados por una operación o por lo que sea, también tenemos una tarea, la santidad allí. Me decía alguien hace tiempo, como consejos, ¿no? Es decir, sacerdote, me decía, enfermo, pero enfermos santos. Es muy significativo que una de las primeras personas del Opus Dei, antes de la guerra, una mujer, fue una mujer que vivió prácticamente su vida de la obra ingresada en un hospital por la tuberculosis. Y ella entendía, en los poquitos escritos que se conservan de su vida, de su agenda, de lo que escribía, porque la atendía San José María en aquel hospital, era el decir, mi vocación no es una vocación para la utilidad no es hacer muchas cosas, es estar aquí. Estoy haciendo, me decía ella, la obra de Dios aquí, en una cama, soportando unos dolores impresionantes. Entonces no se curaba la tuberculosis. Esa es mi tarea. Mi tarea es estar en la residencia sacerdotal, atendiendo con los demás sacerdotes mayores, pues diciendo bien la misa, haciendo agradable la vida a los demás, estudiando, rezando, lo que sea, o ayudando a una parroquia, lo que puedo, o llevando mi enfermedad con alegría. Mi tarea. O en primera línea, con cientos de cosas en una parroquia, mi tarea. ¿Por qué? Porque mi tarea es mi santidad. Mi santidad. Todo eso es, no olvides también, servicio a los demás. Servicio a los demás. Todo eso me ayuda, ¿no? Pues conocí a un párroco de aquí que tenía muchísima actividad, pero tuvo una enfermedad que le dejó mal en el sentido que perdió el habla. Y tuvo que aprender, una enfermedad que tuvo que aprender otra vez con un logopeda a hablar. No lo consiguió del todo. Levantó una parroquia antes de todo aquel accidente, la mantuvo económicamente, con mucha vida, y aquellos últimos años de su vida no fueron pocos, fue un montón. Yo lo conocí ya en esa época. Su tarea era concelebrar, porque no podía él pronunciar las palabras, concelebrar la misa con el que le ayudaba y rezar. Eso sí, ni siquiera podía confesar, porque no podía expresarse. Pero sí, lo tenía siempre en la parroquia, rezando. Con tareas mecánicas que podía hacer él, contestar cartas, cosas de este tipo, pero estaba allí. Estaba allí. Bueno, Dios nos pide lo que necesitamos en cada momento, y Dios nos da también la fuerza para hacerlo. A ti que llevas años a lo mejor jubilado, o a ti que con ya años de jubilación sigues siendo párroco, me da igual. Dios te pide una tarea que es tu santidad, que redunda en el bien de los demás, estés al frente de una parroquia o no. Y eso tenemos que meterlo, porque a lo mejor ahora estamos en el corazón, porque a lo mejor ahora estamos metidos en una parroquia, pero dentro de unos años, no, a lo mejor no es lo que nos pide el Señor. Todo, te decía, tiene una repercusión positiva en los fieles. De hecho, lo que el Señor les dice a los apóstoles es un bien para los demás. La eficacia, de alguna manera, estará de la predicación o de los sacramentos, estará, evidentemente, la da Dios, pero está también en el modo también como el sacerdote vive, su autenticidad. Una vida que pone de manifiesto también el modo de vivir, el modo de trabajar, las tareas a las que el Señor nos ha confiado. Se tiene que percibir. Tu tarea es la santidad.
y a partir de ahí todo lo demás. Pero esa santidad, pienso, hermano mío, se tiene que notar en muchas cosas, viviendo en la pobreza, viviendo la pobreza, quiero decir, la pobreza, dignamente, no podemos vivir miserablemente, dignamente, pero en la pobreza, viviendo en el desprendimiento de las personas, en la castidad, en ese sentido, viviendo en la vida de oración, viviendo un amor apasionado al Señor en la Eucaristía y un afán de almas que se note, se tiene que notar. Pidamos luces concretas al Señor, espíritu de conversión, y a través también de tu dirección espiritual, la ayuda para ponerte en camino para todo esto. Esas intuiciones que aquí puedas tener estos días, pero sobre todo lo que el Señor te vaya pidiendo. El Señor envía a los apóstoles, les da una tarea, les da unos medios, confía en ellos, como ha confiado en ti. Te pone a ti y a mí como instrumentos en sus manos y te dice, duc in altum, mar adentro, con fe, en una labor que después se concreta en lo que quien gobierna la diócesis, el obispo, te pueda pedir. Pero en una labor donde tú tienes muy claro que a través del camino que el Señor te pida, tu propia espiritualidad y la santidad que el Señor te está pidiendo repercutirá positivamente en tu vida y en la vida de los demás. Se tiene que notar. Bueno, pues todo esto lo ponemos en manos del Señor. Y le pedimos al Señor que nos dé la capacidad de entenderlo y sobre todo también de buscar modos, Señor, cómo yo puedo mejorar mi tarea, mi santidad, es decir, cómo eso puede repercutir en todo lo que hago. Luego, es verdad, tendré que hacer, perdonad que sea tan práctico, un horario o unas prioridades, por supuesto, que son necesarias por otra parte, porque hay que vivir de alguna manera, sí. Hay gente que te dice, ¿no? Pues hasta tal hora de la mañana, pues yo no puedo llegar a la comida sin haber rezado tal, porque si no a la tarde, fenomenal. Son cosas que uno va después como concretando, ¿no? Fenomenal. Pero yo a lo que voy no es tanto eso, sino al fondo, a la actitud nuestra. Mi tarea es mi santidad. Y como consecuencia después haré muchas cosas a las que llegue. Mi tarea es santificar lo que el Señor me pide. Quizás una enfermedad, quizás una jubilación, quizás una tarea desbordante, en primera línea, lo que sea. Pero santificar eso. En mi diócesis, en mi trabajo, en mi parroquia, en lo que el Señor me pida. Vamos a poner todo esto en manos de nuestra Madre Santa María. Pídeselo a ella, que nos aclare la conciencia, el corazón, para ver las cosas con claridad, para saber que el Señor espera de ti todo esto, pero espera sobre todo tu docilidad, a lo que Él vaya pidiéndote, nuestra docilidad. Y seguro que con esa docilidad el Señor y tus ganas de ser santo, el Señor hará una buena obra a través de ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.